La paz de Dios sea con nosotros en esta hora. Como este es el mes de la Biblia, quisiéramos hablar palabras de la Biblia, sobre todo palabras de vida eterna, ¿verdad? Así tiene el título de la lectura que vamos a usar, palabras de vida eterna en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 60 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque ese era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Dios bendiga su palabra. Realmente, palabra dura es esta. Palabra dura, palabra de vida eterna. Dura es la palabra de vida eterna. Ese es el título del mensaje de hoy. Dura es la palabra de vida eterna. Así que, amados hermanos, los discípulos estaban con Jesús. Todos ellos estaban escuchando las palabras y ellos entendían que Jesús le estaba hablando de una manera muy dura. Y ellos le dijeron: ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Y algo muy importante que Jesús sabía, sabiendo Jesús en sí mismo que los de afuera estaban murmurando, no, sabiendo que los discípulos, sus discípulos, murmuraban, estaban murmurando, porque entendían que las palabras que Jesús les estaba hablando eran muy duras, y ellos estaban murmurando. Es decir, si los discípulos que estaban con Jesús murmuraban, ¿qué seremos nosotros? Y Jesús entonces le pregunta a los discípulos: ¿esto le ofende? Y le hacen una pregunta: pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Cuando nosotros nos vamos al libro, al principio del capítulo 1 de Juan, vemos que Juan inicia diciendo que Jesús era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el principio estaba con Dios, es decir, Jesús estaba desde el principio con el Padre, y Él era el Verbo, la palabra. Y estaba entre ellos
que esa es la palabra. Que esta palabra que nosotros predicamos, hermanos, esta palabra es palabra de vida eterna y no le podemos hacer cambio. Que no la podemos arreglar para agradar a la gente y decírsela como la quieren oír. Esta palabra es pura y el Señor la está mostrando aquí porque ellos se sintieron ofendidos y murmuraron por esto. Y eso era al maestro. Y eso eran sus discípulos. Y entonces, el Espíritu, le dice Jesús, el Espíritu es el que da la vida, es el que da vida, es el Espíritu. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo les he hablado, la que le acabo de predicar, le dijo a Jesús, estas palabras son espíritu y son vida. Son palabras de vida. Cuando nosotros no le damos la palabra correcta, como van, como están, estamos dando palabras adulteradas, palabras arregladas, sazonadas no con sal. No tiene el condimento que debe tener. Y el Señor entonces le dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Pero el Señor eligió a los 12. Él sabía que había uno que lo iba a negar, sabía que había uno que lo iba a traicionar. Él sabía y lo conocía a todos, por lo que a pesar de todo eso siguió trabajando con ellos. No por eso dejó de trabajar con ellos, sino que los tomó para capacitarlo, para disipularlo, para instruirlo y enseñarlo. De tal manera que nosotros conocemos el resultado, que ellos aprendieron tanto de Jesús, que tal como Jesús también dio la vida por el Evangelio. Pero duraron un tiempo de enseñanza día por día con Jesús, aprendiendo lo práctico con Jesús. Estuvieron escuchando, muchas veces no lo entendían y las palabras que le decía no las comprendían, pero se las preguntaban aparte porque muchas veces le hablaba en parábola y ellos no la entendían, pero le preguntaban, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Qué es lo que tú no quieres enseñar? Pero Jesús le dijo, yo sé que hay entre ustedes que no creen, pero están aquí, pero no creen, y están aquí. Porque Jesús sabía quién le iba a entregar, sabía que Judas estaba ahí. Y le da una palabra muy importante, hermanos. Por eso le digo que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Nadie puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Bienaventurado todo el que viene a Jesús. Bienaventurado todo el que tiene la oportunidad de conocerle y acercarse a Él. Dichoso, bienaventurado. Nosotros lo que tenemos esa oportunidad. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Desde entonces muchos volvieron atrás. ¿Por qué volvieron atrás, hermanos? Porque la gente quiere escuchar palabras que les guste oír, no las palabras que cortan. ¿Saben? Si nosotros preguntásemos ¿qué es la Biblia? Habría muchas maneras de responder. La Biblia es el libro sagrado, la Biblia, y buscaríamos muchas formas para definirla. Si nosotros comenzáramos a definir la palabra de Dios de otra manera, la misma Biblia es la palabra de Dios, dirían algunos, la Biblia es la palabra de Dios, entonces entenderíamos, hermano,
nos corta por las coyunturas. Y algo tan profundo es que puede penetrar a los tuétanos. Entrar a los tuétanos, hermano, allí donde está el hueso, a la parte de adentro del hueso, esa partecita blanca que está dentro del hueso. Hasta ahí puede entrar la palabra diciendo hasta la profundidad, hasta donde uno cree que no puede entrar porque el hueso es duro. Y hasta allá penetra y llega. Y entonces discierne las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Sabe lo que pensamos. Sabe lo que cada uno de nosotros está pensando, hermano. El Señor conoce nuestros pensamientos. Así que la palabra de Dios es dura, claro que sí, hermano. La palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es útil, tiene una utilidad increíble para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, para que seamos justos, con un propósito, con un fin, y es de que el hombre de Dios sea perfecto y que sea preparado para toda buena obra, para toda buena obra. No puede haber mala obra, mal accionar, para toda buena obra. Así que en estas instrucciones que se le dieron a Timoteo, en el libro segundo de Timoteo, la segunda carta, habla de que es importante, hermanos, la escritura para todo esto. Pero vivimos también en un mundo de tinieblas, en donde hay tanta oscuridad que lo que nos puede a nosotros alumbrar el camino es la luz de Dios a través de su palabra. Y es por eso que el Salmo 119 que se leyó en el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera a mi camino, me alumbra por donde yo voy caminando, yo sé por donde voy caminando. Porque hay mucha tiniebla, pero la luz me alumbra, la palabra de Dios me alumbra mi mente para saber qué debo hacer y por dónde debo ir. Algo que está afectando mucho al pueblo de Dios es que nos estamos convirtiendo en tan solo oidores de la palabra. Y llega un momento en que de tanto oír mensaje, oír la palabra, puede embotarse. Como dice el libro de Eclesiastés, que si se embota el cuchillo, hay que hacer una fuerza para poder cortar porque se embota. Y el Señor también dice que el entendimiento de mucha gente se embotó. Ya la palabra no lo corta por ningún lado, porque ya oímos la palabra como si nada. Un mensaje más, una rutina más. Yo vengo, pero no vengo a buscar palabra de Dios para que obre mi vida y me cambie y me transforme. Y el Señor está diciendo que no quiere que seamos solamente oidores, quiere que oigamos, pero también que nosotros hagamos, hermano, que hagamos su voluntad, que vayamos a hacer lo que Él nos dice. En el verso 9 del mismo Salmo 119 le hacen una pregunta a los jóvenes, pero es para todos también. ¿Con qué va a limpiar el joven el camino? ¿Cómo va a limpiar el joven su camino? Pero de memoria, la mayoría de los jóvenes se saben esta respuesta. ¿Con qué va a limpiar el joven el camino? Y la respuesta que está dada ahí mismo, los jóvenes y todos nosotros la respondemos muy ligeramente con tu palabra.
El Señor entonces le dice, un poquito más adelante en el libro de Lucas, antes bien, son bienaventurados los que oyen la palabra y las guardan. Dichoso, bienaventurado el que la oye y la guarda. El profeta Isaías dice en el capítulo 40, en el verso 8, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así, mis amados, que el Salmo 12 me gusta mucho, y hasta un día el Señor me dio unas letras o una melodía con este Salmo 12, verso 16, que dice: las palabras de Jehová son palabras limpias. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Son como plata refinada en horno de fuego. O sea, es dura. Somos procesados por el fuego. Y un día yo leyendo este salmo, me llegaba esa melodía y yo estaba tarareando. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de fuego. Así son las palabras de Jehová. Sencillamente ese versículo. Porque el Señor dice: canten salmos, oren con los salmos, tarareen los salmos, invéntenle melodía, canten la palabra de Jehová. Así, mis amados, que quiero ya terminando esta parte, porque en este mes de la Biblia el Señor no solamente quiere que conozcamos la estructura de la Biblia y que sepamos cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, cuántas cartas tiene. Es bueno conocer la estructura, pero es importante que la palabra nos hable a nosotros, nos ayude, para que cada día nosotros podamos usarla, porque es la espada del Espíritu. Como dice Efesios capítulo 6, que es un arma, la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Es un arma de poder. Y con esta nosotros nos defendemos y debemos aprender a usarla en cada momento. Quiero terminar, hermanos, diciéndole lo que dice Santiago 3:1. Santiago 3:1 y Eclesiastés 12:11. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No se hagan mucho maestros de ustedes, les decía, porque el que enseña la palabra y la enseña no como va, tendremos que dar cuenta delante del Señor. Todos nosotros tenemos que presentar ante Dios, pero sobre todo los maestros y los pastores nos presentaremos por cada oveja, porque si no le enseñamos la palabra correcta, si no le enseñamos la palabra como es, muchos pueden perderse y extraviarse creyendo que van por el camino correcto. Y en este tiempo el Señor está enderezando lo que se ha torcido, y el Señor está corrigiendo lo que está mal, y el Señor está ordenando su casa y preparándonos como iglesia. El Señor nos está preparando. Este es un tiempo de preparación, iglesia. Y tal vez en cada mensaje escucharán esta palabra. Es un tiempo de preparación. Hay que prepararnos. Debemos prepararnos. No podemos jugar con nuestra salvación, hermanos. Tenemos que prepararnos. Eso es lo que el Señor quiere. Y le estoy dando la palabra de Dios, su palabra, en esta hora. Eclesiastés 12:11. Si ustedes después lo leen, van a darse cuenta que ahí habla de que las palabras de los sabios hincan como clavo, y también la de los pastores en una congregación y la de los maestros hincan. Cada vez que se predica un mensaje de salvación y vida, cada vez que la palabra viene, corta. Y
el Señor le dijo a los discípulos al final, muchos se fueron y él le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? No le puso paño de agua tibia y le dijo, no vengan para que se queden. Quédense así, aunque se pierdan ahí. Así que le dijo, ¿también se quieren ir? Y empieza ahí cuando Pedro le dice, ¿y a qué vamos a ir? ¿Cuáles palabras tienen poder para cambiar mi vida y salvarme? Los hombres tienen palabras que puedan cambiar. ¿Hay alguien que tenga palabras de vida para cambiarte a ti y a mí? ¿Habrá otra palabra por ahí de alguien que nos pueda cambiar? ¿Creen ustedes que porque leamos muchos libros de psicología, filosofía y todo, podrán cambiarnos a nosotros? La palabra que cambia y transforma, que da vida eterna, que vale para la vida eterna, hermano, es la palabra de Dios. Los libros que podemos leer nos ayudan para conducirnos y darnos pautas para muchas cosas en la vida, pero no para salvación y vida eterna. Por eso es que cuando vamos a enseñar la palabra, es esta la herramienta. Aunque usemos un libro y leamos todos los libros, no es el libro. Hay mucha gente que cree que está leyendo la palabra y que está en esto porque por los medios se le envían algunos mensajitos de la Biblia y yo estoy leyendo la Biblia, pero no toman esta palabra para leerla por sí mismo, para que el Señor le hable. Y solamente usted va a tener la cercanía. Cuando usted agarra este libro, Dios le va a dar y le va a revelar a usted. Tiene que perderle el miedo a este libro. Hay gente que le tiene miedo a este libro, no lo abre, pero para ponerlo en el Salmo, para que, como se acostumbra a ponerlo en la mesa abierto, para que el Salmo 91 el Señor lo libre. Pero no es así, hermano. La palabra de Dios es dura. Es dura. Es palabra llena de amor. Pero la gente lee una parte de la palabra. La palabra de Dios es amor, pero también dice que Dios es fuego consumidor. Y le predicamos a la gente que Dios es amor, pero la segunda parte no. Dios es fuego que consume también. Dice el Señor que a quien Dios ama lo corrige, lo disciplina. Y dice, corrígelo con vara, y es cierto, no morirá. Hermano, esta es una vara que mide, esta es una vara para disciplinar, para corregir. No es tanto la vara que uno corta de la mata y le quita las hojitas para darle en los pies. Esa vara estropea la carne, pero esta vara cambia, transforma y salva y corrige a nuestros hijos y a nosotros mismos. Así que la palabra es dura. ¿Qué decirle? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Hermano, esta palabra es dura. Jesús dice, ustedes no me escogieron a mí, yo le escogí a ustedes y escogí un diablo. Oiga la palabra, un diablo. ¡Ay! Un diablo. En el verso 70 lo dice. No lo digo yo, lo dice la palabra. Jesús le respondió, no os he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo. El verso 71 dice, y hablaba de Judas Iscariote, porque este era el que le iba a entregar. Pidámosle al Señor, hermanos, que cuando la palabra nos confronte, nos quiera, digámosle gracias, Señor, y enderecemos nuestro camino, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y todo lo que la palabra hace para salvarnos y para darnos vida eterna. Así que, iglesia, este mes es un mes de bendición, porque es el mes de la Biblia, lo que nos rige a nosotros, y nosotros este es nuestro escudo y por él caminamos. Así que Dios nos bendiga y nos guarde, nos ayude